Por mi voz habla Ariel Feldman, un judío de mi edad que nació en Israel. En los diarios podrán aparecer las historias de vida y familiares de los muertos israelíes y prácticamente ninguna historia que permita humanizar el sufrimiento y personalizar la muerte de los palestinos. Pero la única verdad es la realidad. La cantidad de muertos en el conflicto en los últimos 10 años, contabilizados por una organización de derechos humanos israelí, da cuenta de que lo que se vive entre palestinos e israelíes no es una guerra, sino simplemente una masacre. El 95% de los muertos son palestinos y entre ellos un alto porcentaje son niños. Tal vez el lector tiene otra sensación porque en la prensa occidental valen y se representan más unas muertes que otras, pero los números son los números. Cuando estaba terminando la escuela en Argentina, aún con los recuerdos de mi infancia en un kibutz bastante frescos, consideré ir a hacer la universidad a Israel. Aún amaba a mi país, pero ya era crítico de la política del Estado de Israel. De modo que empecé a consultar a conocidos israelíes cómo podía hacer yo para ir a estudiar, pero no hacer el servicio militar obligatorio de 3 años para hombres y mujeres. Había opciones, como empezar a estudiar y luego ser objetor de conciencia y negarme a ir al ejército, pero un amigo israelí me dijo que no tenía sentido hacer eso, porque de ese modo nunca pertenecería realmente a Israel, porque el ejército era la columna vertebral afectiva y cultural del país. Ahí entendí algo. Efectivamente, el servicio militar constituye el rito de pasaje a la adultez y a la ciudadanía para los israelíes. Es el momento en el que dejan la casa familiar y conocen a sus amigos de toda la vida que volverán a ver cada vez que los convoque con cierta regularidad la reserva del ejército de Israel. Esa conversación me sirvió para entender que, a diferencia de lo que sucede entre los palestinos y Hamás, la identificación de los israelíes con la política colonial de su Estado en armas tiene un aspecto estructural. Exceptuando obviamente los árabes israelíes, ciudadanos israelíes exentos por cuestiones de salud, rabinos y los pocos objetores de conciencia, prácticamente la totalidad de la sociedad israelí tiene una férrea educación militar y formación en la violencia armada. Hamás tiene, se dice, 20.000 combatientes, menos del 1% de la población de Gaza. Un filósofo hebreo, Yeshayahu Leibovitz, aseguró que Israel debía retirarse de los territorios ocupados, ya que a las naciones que ejercen un poder colonial se les pude progresivamente el alma. Justificar una colonización solo se logra reforzando una ideología supremacista y consiguientemente deshumanizando al pueblo colonizado. En el año 2007 estuve en Israel en el 40 aniversario de la ocupación y participé en la capital israelí, en Tel Aviv, en una manifestación contra la política colonial de Israel en esa efeméride significativa por las 4 décadas redondas. Éramos menos de 200 personas. El alma de la sociedad israelí no ha dejado de pudrirse. Soy un militante por una paz justa entre palestinos e israelíes. Sin embargo, me es imperioso desarmar y denunciar los discursos pseudo-pacifistas que no son más que una encarnación de la teoría de los dos demonios, bien conocida por los argentinos. Hablar del péndulo del terror, como hizo Jorge Drexler, es un ejemplo entre todos de la igualación reprobable e injusta de dos violencias diversas. La violencia palestina, aun en su forma más condenable, es un acto de resistencia. Decir eso no es romantizarla, es ser descriptivos. Se trata de una violencia que se está resistiendo a otra violencia, a una violencia primera y originaria que inició y es la fuente cotidiana y continua de la violencia del conflicto. Esa violencia terrorífica originaria, que no es un péndulo, es la colonización. Gaza es un gueto. Y estamos presenciando en tiempo real y televisado el proceso de aniquilación de ese gueto y de su población. Los antepasados judíos, a quienes los nazis intentaron deshumanizar en los campos de concentración, las víctimas de los pogromos en Europa del Este, los dignísimos alzados del gueto de Varsovia, hoy se levantarían indignados frente al racista colonialismo del Estado de Israel y su genocidio en curso. Una vez más, no en nuestro nombre. Esto, como les decía, no lo digo yo.
es el fragmento del artículo que publicó en la revista Jacobin Ariel Filman, un judío nacido en Israel. Lean el artículo entero. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.